Quiero hacer un homenaje a un hombre, que nos dejó a los amantes del cómic una obra que quizás marcó la historia del cómic para siempre. Quiero hacer un homenaje a este gran ser humano, al maestro de maestros Harold Rudolph Foster. Hace 77 años, el 13 de febrero de 1937, se publicó por primera vez El Príncipe Valiente. Este cómic, elaborado por Harold Foster, se convertiría en una obra maestra del cómic y alcanzaría una enorme influencia en otros historietistas, creando el género de la historieta de aventuras. Repasemos juntos la historia de Harold Foster y El Príncipe Valiente. Harold Rudolph Foster nació en Halifax, Canadá, en 1892. Su juventud la pasó en contacto con la naturaleza en actividades como la caza o la pesca, habiendo sido ocasionalmente minero. Pero desde sus primeros años su verdadera pasión fue el dibujo, así en 1910 comenzó a trabajar como ilustrador comercial de catálogos de venta por correspondencia, luego se graduó en arte en Chicago, y comenzó a trabajar en la agencia de publicidad Campbell Ewald de Detroit. La industria del cómic en 1920. En la década de 1920, el cómic era un relato en viñetas con apoyo de textos de carácter cómico y breve. Se presentaba de dos formas: la edición diaria en forma de tira a blanco y negro, llamado Daily Strip o tira cómica, y la edición dominical a color que ocupa la totalidad de la página llamado Sunday Page o página dominical. Su distribución estaba a cargo de unas agencias llamadas sindicates. Hacia finales de los años 20, los cómics van evolucionando hacia historias algo más largas y sus dibujos van perdiendo los trazos caricaturescos. Es en ese escenario que Joseph H. Neve, director de la agencia Campbell Ewald, entiende que sería un éxito adaptar las historias de Tarzan al cómic. Así le ofrece el proyecto a J. Allen St. John, pero este rechaza la oferta alegando que es más un pintor que un dibujante de historietas y no ve claro el éxito del proyecto. Por lo tanto, Neve le ofrece el encargo a Foster, quien sí acepta. El cómic de Tarzan constituyó un éxito sin precedentes, posicionando a Foster como un pionero. Sus innovaciones técnicas, tales como las viñetas panorámicas, el detalle de los fondos, el realismo y la pulcritud en la documentación, será una constante de su estilo mantenido durante 40 años. La cuidada técnica de la que Foster hace gala, da pie a que sean bastantes los críticos que afirmen que Tarzan sea la obra maestra de Foster. Pero llegó un momento en que Foster se cansó de este cómic. El circunscrito margen geográfico de la jungla le quedaba corto, y le fatigaban los guiones simples que le suministraba la United Features Syndicate. Para 1937 Foster tiene claro que lo que quiere hacer es desarrollar un relato épico en los tiempos del rey Arturo, en formato de Sunday y contexto de su creación. Foster ofrece la obra al sindicate para el que trabajaba, pero su proyecto es rechazado, alegando que para la publicación de un proyecto nuevo era necesario un periodo de prueba en dailies con el fin de valorar su impacto comercial. Entonces Foster se lo ofrece a la empresa rival, King Features Syndicate, que acepta con la condición que cambie el título, de Príncipe Arm por uno más comercial: El Príncipe Valiente en los tiempos del rey Arturo. El Príncipe Valiente se publicó por primera vez el 13 de febrero de 1937. Desde entonces hasta 1971 Harold Foster fue el único responsable tanto de los guiones como de la realización gráfica de la obra, llegando a dedicar a la realización de cada página más de 50 horas de trabajo. En 1971, tras realizar unas pruebas a varios dibujantes, comenzó a trabajar con John Cullen Murphy. La página 1788, correspondiente al 16 de mayo de 1971, fue la última dibujada enteramente por Foster, aunque siguió escribiendo los guiones hasta 1980. Murphy ilustró al personaje hasta el 2004, año en el que tomarían el relevo Gary Gian y Marques Schulz, dibujo y guión respectivamente, que han seguido encargándose del Príncipe Valiente desde ese momento hasta hoy, que continúa apareciendo cada semana en más de 300 periódicos estadounidenses.
La obra de Foster es importante por muchas razones, pero principalmente por su concepción de la historieta como medio digno, serio, adulto, donde se puede contar todo sin hacer concesiones fáciles, y su perfeccionismo meticuloso en la composición de los dibujos. Estas características hicieron de Foster el artífice de un nuevo género en el ámbito de las historietas conocido como historietas de aventuras. La influencia de su obra en la historia del cómic mundial ha sido enorme y ha servido de inspiración a varias historietistas, como el genial Robin Hood, Dago, Nippur, y Víctor Mora, Capitán Trueno, entre otros. El primer gran cómic adulto, que hace tan grandioso un cómic como El Príncipe Valiente, no deja de ser una pregunta retórica más sin respuesta posible si nos atenemos a las opiniones. La obra de Harold Foster es, precisamente, ejemplo perfecto de hasta qué punto la genialidad artística es un concepto tan elusivo como indefinible e incluso polémico, considerada por muchos como la obra cumbre del noveno arte, otros la veneran como la gran obra del relato ilustrado y algunos hay, también que la denostan mientras unos se fijan en el elegante y fino trazo de Foster, inalcanzable en su perfección de naturalismo académica, otros prefieren hablar de la riqueza de su temática histórico, fantástica, opiniones a decenas, centenares, todas posiblemente ciertas y, quizás, también, todas equivocadas ante una obra que crece y crece en cada lectura, creando nuevas interpretaciones, sorprendiendo incluso al lector avesado que creía saberlo todo sobre las hazañas de Baal y sus caballeros. Cada vez que vuelve a acompañar al protagonista a Camelot, descubre una pequeña portezuela que quedaba escondida y que da entrada a toda una nueva forma de entender una obra tan poliédrica y fascinante. Quizás la respuesta sea solo empírica. Es posible sentirse indiferente ante la gran creación de Foster, que supone tanto la consolidación del cómic realista como de la historieta en tanto que manifestación artística madura y con vocación adulta. Presento en sociedad a su héroe revestido de mágica atmósfera arturiana, paradigma de la aventura juvenil clásica, con épicas batallas contadas al modo de la literatura clásica de cordel, con viñetas sin bocadillos en los que un texto de grandilocuente prosa repetía hasta la redundancia lo que el lector veía en la viñeta, una apariencia de pomposa antigüedad que entroncaba con los grabados de William Hogarth del siglo XVIII, totalmente compatible pese a todo con ese espíritu juvenil que debían tener las series de la época, pero que pronto iría dando pistas al lector para saber si estaba asistiendo a algo completamente novedoso en la historieta. Foster miraba a la literatura para importar a la estructura de Roman Fleuve de Balzac, de esa novela Río que floreciera en Francia a principios del siglo XX y que el dibujante, adelantándose a todo movimiento literario que impregnaría el género fantástico años después, importaría a esa particular revisión de la fantasía histórica que estaba inventando, aunque, paradójicamente, la única realidad es que la obra de Foster está bien lejos de esa adscripción genérica. De nuevo, en este juego de espejos con el que hipnotizaba al lector, también amagó el verdadero espíritu realista y costumbrista de la serie tras escenario que bebía de esa fantasía mágica que impregnaba las aventuras del rey Arturo. Foster trabajaba con una documentación tan extensa y detallada como exhaustiva. Las viñetas de la serie son un catálogo fidedigno de la época medieval, y desde la vestimenta o edificios, a las herramientas, armas o incluso las cinchas de la silla de montar, todo, absolutamente todo, está basado en la realidad. Sin embargo, esa imagen de verosimilitud permitía a Foster generar una ambigua situación de confusión histórica sobre la época en la que ocurrían las andanzas de Baal y sus amigos, mezclando la imaginaria era de Camelot y los mitos artúricos con hechos históricos ocurridos durante las cruzadas. Realidad y ficción se entretejían minuciosamente para que el lector no desviase su atención real sobre aquello que Foster estaba contando. La vida en toda su extensión. Sin embargo, ese aspecto mágico de la leyenda medieval tenía su contrapartida. En un ejemplo de anacrónico progresismo didáctico para la época, el dibujante era capaz de darle la vuelta a cada episodio mágico para revelar que era tan solo un ejemplo más de la ignorancia humana y de cómo ésta recibe los avances de la ciencia como pura magia.
Ball usa la ciencia para enfrentarse a los problemas, también, para asustar a unos enemigos que son caracterizados mucho más por su necedad e imprudencia que por su maldad. Y así Foster humanizaba al héroe, sin robarle ese componente mágico propio del género, pero lanzando un guiño a ese lector adulto que se metía en las bambalinas del héroe para descubrir que las hechuras eran de ser humano corriente. El único poder que hacía diferente a Ball de los demás era su inteligencia y sentido común. Pero, sobre todo, Foster humanizaría a su protagonista dotándole de una vida real, de proceso de maduración que llevaba desde la juventud arrebatada e inconsciente de sus inicios, siempre presta al lance temerario, a la responsabilidad del adulto, que cuida de su familia, que tiene en las relaciones personales del día a día su verdadero sacrificio. Ni todo un escenario rebosante de fantasía medieval puede ya tapar que Ball es una serie sobre la vida cotidiana, sobre el ser humano y sus problemas del día a día tras los años de juventud. La boda de Ball marca un punto claro de inflexión. Ya no hay sitio para esas veleidades de fantasía juveniles y la serie se convierte, finalmente, en una gran saga costumbrista, donde es posible el drama, el romanticismo y la comedia. Como en la vida real, Foster se encargaría de los dibujos y guiones de la serie durante más de 30 años, sin faltar a su cita semanal en los periódicos, cimentando su fama como autor y dando vida a todo mito de la historia del noveno arte. El dibujo, elegante, preciso, detalloso a tal punto que cualquier viñeta ampliada de su obra se convierte en una obra de arte por sí misma, supera el concepto anquilosado que el cómic tenía hasta ese momento, más emparentado con el relato ilustrado, pero que él sabe convertir en narración activa sin perder la majestuosidad de uno de los mejores ilustradores del cómic mundial. Su grandiosa puesta en escena es como la de un Cecil B. DeMille, su manejo del dibujo exquisito como un Miguel Ángel. En él cobra sentido el concepto de cómic de la Edad de Oro junto con Burne Hogarth y Alex Raymond, pero Foster es el pionero de la estética figurativa y realista. A continuación veremos varias viñetas de esta fantástica obra maestra, todas elaboradas por el maestro Harold Foster.